o acoso sexual dentro de esa relación asimétrica donde tú pasas la materia si yo quiero que tú la pases. Si tú haces determinadas cosas para pasar tú, que eso sucede, que el 40% de los hogares dominicanos tienen jefatura femenina, nos va dando, ¿verdad?, una visión de cómo andamos las mujeres. Un 40% es mucho. En la República Dominicana un 1% que piense que la mujer es inferior al hombre, entonces estamos en menos vías de desarrollo. Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora, que como todos los jueves tiene su sección Interacción Académica con la profesora, la doctora Ivette Guzmán, que hoy nos tiene una invitada pero que muy especial, muy querida en esta casa. Así es, gracias Gustavo por siempre brindarnos la oportunidad de ser esta una ventana hacia los temas académicos, ¿no? Del claustro a la sociedad, esta conexión. Hoy recibimos con mucha alegría, con mucho entusiasmo a la doctora Soraya Lara, quien es doctora en filosofía y además es presidenta del PACAM. Pero yo creo que Soraya no se define en esas dos descripciones porque es una voz de concientización, de educación para la mujer dominicana y para la sociedad dominicana en cuanto a la postura hombre-mujer, cómo mirarnos como sociedad en este caminar, cómo caminar juntos, hombres y mujeres, sin estos espacios, estas barreras que nos separan. Soraya, bienvenida, qué placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, un placer estar con ustedes dos, personas que admiro y quiero. Además. Para mí es una sorpresa que tu formación primaria fue filosofía. El doctorado. No, psicología. Ah, psicología, pero el doctorado después en filosofía. filosofía. El máster en terapia familiar y el doctorado en filosofía. filosofía. Porque caramba. está en el área de las humanidades, o sea, sí. entraríamos ahí. Soraya, en la educación, en el aula de clases, se dan espacios de poder, relaciones de poder, profesor-alumna, profesora-alumno, y en esos espacios de poder hay relaciones muchas veces de acoso, de abuso, porque tenemos, donde no hay una moral definida, dijo David Álvarez aquí, pues impera la moral predominante de la sociedad. Entonces, en el aula de clase se ven muchos casos de acoso, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nosotros empezáramos como definiendo un poco esos casos que se dan dentro del aula de clase y cómo desde el aula nosotros podemos ir empoderando también a las chicas y a los chicos que sufren también, para darle herramientas para poder canalizar y salir de estas situaciones de acoso. Mira, como bien tú describías en principio, las relaciones todas son relaciones de poder, pero tenemos que ver las relaciones desde una posición simétrica. Exacto. Donde hombre y mujer tengan los mismos derechos, sean reconocidos como personas capaces, dispuestas a compartir los mismos escenarios desde el saber, que es el área, ¿verdad?, de la educación, y las relaciones asimétricas, donde hay un desbalance en la jerarquía. Entonces, una relación de un maestro con los y las estudiantes es una relación per se, digamos, asimétrica, porque el maestro lleva la información, el conocimiento, es quien dirige el escenario del aprendizaje, de la transmisión del conocimiento, y los alumnos están en la posición de ser informados, ser formados, pero dependerá de cuál es la visión de esa persona que está en esa posición jerárquica y cómo define su relación con los que están siendo formados. Y lo digo porque este es un tema que yo lo debato con los maestrantes en terapia familiar. O sea, yo estoy aquí desde la posición
que se supone que yo soy la que sé. Exacto. Y que ustedes están en la posición de que vinieron a nutrirse conmigo y aprender de la experiencia que ya yo tengo. Y va a depender mucho de esa reciprocidad que se da en ese contexto. ¿Cuál es la reciprocidad? Bueno, yo te reconozco como maestra que viene a transmitirnos un conocimiento y nosotros estamos en la complementariedad de aceptar ese conocimiento en una relación de igualdad. De igualdad en el sentido de que podemos discutir, podemos decir, yo no es mi punto de vista, maestra, yo lo veo desde este ángulo, mire, yo no estoy de acuerdo con esta calificación para decir algo, o con su metodología de enseñanza. Se da un diálogo dentro de un marco de respeto. O sea, ahí donde tú dirías, bueno, ¿y dónde está la igualdad? Que podemos dialogar, podemos expresar nuestros puntos de vista y discutirlo, estemos de acuerdo o no. Pero cuando vamos a una relación asimétrica en el contexto académico, el maestro o la maestra impone, no permite discusión. La teoría es así y esto es así, así tienen que entenderlo. O es como yo digo, o no da la oportunidad del diálogo, de la discusión. Pero, ¿dónde comienza esa barrera, digamos, ese límite que puede caer en un acoso, en una discriminación, en un abuso sexual, ¿verdad? O acoso sexual dentro de esa relación asimétrica donde tú pasas la materia si yo quiero que tú la pases. Si tú haces determinadas cosas para pasar tú, que eso sucede, eso sucede. O sea, una estudiante más de lo que nos gustaría. Y así se va dando. Sí. Y de más alta es la jerarquía, más probabilidad de que ese tipo de acoso ocurra. Lo que pasa es que no se ha evidenciado lo suficiente. A veces el acoso no es tan directo, ¿verdad?, expreso, sino de una manera muy sutil, con mensajes que pueden ser ocultos. A mí me pasa, quien yo digo, me acerco a esa persona, comienzo a hablarle, a decirle, puede ser que hasta con decirle, mira, veo que tú estás triste, o sea, comienza a percibir cierta vulnerabilidad. Se engancha de esa vulnerabilidad y la persona, o sea, si es la estudiante, pues dice, bueno, el maestro me tomó en cuenta, está muy pendiente a mi malestar, yo le voy a contar qué es lo que me está pasando, porque el maestro se convierte también en una figura de apego o de apoyo. Entonces ahí se van borrando esas líneas de esa jerarquía, porque la otra persona va induciendo o condicionando el comportamiento de esa persona con una capacidad de manipulación perversa hasta llevar a la otra persona a una situación que luego dice, no, ¿qué está pasando? ¿Cómo me llevó aquí? Porque se da también en un contexto de vulnerabilidad, en ese contexto de asimetría. Entonces entra esa persona perversa con la intencionalidad de satisfacer sus necesidades emocionales o sus necesidades sexuales sin considerar cuáles son las necesidades o la vulnerabilidad de esa otra persona. Y este otro escenario, Soraya e Ivette, que suele ocurrir también, de que si el maestro, maestra, se siente un poco desafiado, ya no en esa parte, sino que quizá el alumno o la alumna hace su tarea, es bueno, es buena, y les rebate en público algún concepto, alguna idea, eso molesta, porque están como poniendo en entredicho su conocimiento, su autoridad. Entonces, a veces suele haber represión en ese aspecto. Pero me van a responder eso después de esta pausa que está marcando la musiquita.
Continuamos con Ibe Guzmán y Soraya Lara. Soraya preguntaba, cuando se siente ese profesor, que es quien tiene, digamos, el mando en la clase, desafiado en su autoridad en el aspecto del conocimiento. Bueno, lo primero es de sentirse desafiado, porque ya es una interpretación del maestro, porque lo que hablábamos ahorita, en un contexto académico, independientemente de que el maestro ocupe una posición jerárquica del saber, pero es un ambiente de discusión del conocimiento. No tiene la verdad absoluta. No, es que no va a existir una verdad absoluta, porque la verdad es relativa. Entonces, cuando digo relativa, porque también hay verdades que son muy culturales, que, como yo digo, la mujer dominicana es diferente a la mujer árabe. Sí. O las que viven en Afganistán. Sí. Entonces, eso es una verdad relativa. Ser mujer es una verdad relativa. Entonces, ahí yo creo que entra el ego inflado, el egocentrismo, el narcisismo, de cómo el conocimiento, en vez de llevarte a una posición de humildad, por tus características de personalidad, entiendes que tú eres el dueño del saber y de que tu posición teórica no te hace a ti más grande que otra persona que esté en una posición de formación, que tiene derecho al mismo conocimiento, porque el libro que él se leyó lo puede leer un estudiante. La forma de interpretar la lectura es diferente a la forma en que un estudiante va a interpretar también el mismo libro, porque puede resaltar otros elementos que para él son más importantes que lo que está planteando teóricamente el maestro. Entonces, creo que esa falta de humildad es lo que va lacerando esa relación de ese estudiante que fue a nutrirse del conocimiento y que puede crear un sentimiento de frustración a ese estudiante. Naturalmente, si esa persona dice, bueno, pues ante esta situación tengo un maestro arrogante, ¿no?, egocéntrico, que se cree dueño del conocimiento, dueño de la verdad, de que no se le puede cuestionar, si es un maestro narcisista, naturalmente. Entonces, obviamente, también está la capacidad que tenga la estudiante o el estudiante para decir, bueno, este es mi punto de vista, ese es el suyo, y yo no me voy a frustrar porque yo tengo la capacidad de poder discernir y diferenciarme de usted. Y Ibe planteaba ahí mismo lo de si era un hombre o una mujer. Muchacha, hombre o mujer. Y cómo hablabas hace un momento de ser mujer en Afganistán y las diferencias de ser una mujer en Alemania, por ejemplo, ser una mujer en República Dominicana. Muchas autoras han hablado que no es lo mismo hablar de feminismo en el Caribe que hablar de feminismo en Alemania, hablar de feminismo en Estados Unidos y hablar de feminismo en Afganistán, por ejemplo, como tú citabas. En la República Dominicana de hoy, cuando nosotros tenemos todos los días la terrible noticia de un feminicidio, donde hay figuras de autoridad, como me comentaba fuera de cámara, que apuestan o que achacan a los feminicidios, al empoderamiento de la mujer, ¿cómo tú defines el estado actual de la mujer dominicana frente a los espacios públicos, frente a la frente al hombre? ¿No? ¿Cómo tú lo ves? ¿Qué nos falta? ¿Cómo podemos nosotros aportar desde el aula y desde cualquier espacio a que no haya esta asimetría de poder, como planteabas al principio? ¿Cómo tú conceptualizas todo esto? Mira, si nos vamos a las últimas estadísticas que nos dicen que el 40% de los hogares dominicanos tienen jefatura femenina, nos va dando, ¿verdad?, una visión de cómo andamos las mujeres. Un 40% es mucho. Sí. Entonces,
si se tratase de que los feminicidios depende del empoderamiento de las mujeres, entonces tendríamos un 40% de feminicidio, porque son mujeres que están, ¿verdad?, dirigiendo su hogar, llevándolo hacia adelante, trabajando, que tienen una percepción de sí misma de tenemos que echar los muchachos para adelante. Y las condiciones de vida, pues, de estas mujeres, vivimos en una sociedad que todavía, desde que yo soy niña, estoy oyendo que vamos en vía de desarrollo. Sí. Estamos en Una vía de larga. desarrollo, una vía larga. Entonces también tenemos que contextualizarnos como mujeres en un contexto de subdesarrollo, en un contexto donde hay una predominancia de distorsiones cognitivas acerca de la mujer y el uso de la violencia. Por ejemplo, nosotros hicimos en pandemia una investigación que cubrió todo el territorio nacional, en la que participaron 2.045 personas, donde la mayoría estuvo representada por mujeres, y queríamos conocer las distorsiones acerca de la mujer y el uso de la violencia. Entonces, entre hombres y mujeres, o sea, no hubo diferencias. Es decir, que tanto las mujeres como los hombres fueron, claro, en los hombres fue mayor, aunque fue minoritaria la participación en las distorsiones cognitivas. Entonces, ¿qué quiere decir? Ideas erróneas acerca de nosotras mismas. Tenemos ideas erróneas acerca de nuestra percepción como mujeres, de que somos responsables. Somos víctimas de violencia como mujeres, pero somos responsables porque somos víctimas, ¿no? Nos culpabiliza la sociedad. Nos hace creer que somos seres inferiores, aunque fuera un 1%, yo dije que hay todavía en la República Dominicana un 1% que piense que la mujer es inferior al hombre, entonces estamos en menos vías de desarrollo. Exacto. Porque ese pensamiento se supone que no debiera existir en estos tiempos. Debió estar superado. Exactamente, de que las mujeres sabemos cómo parar la agresión al violento, de que las mujeres somos responsables de la violencia que sufrimos. Entonces, pero las mujeres piensan así también. Si nos vamos al Congreso, las mujeres que están en el Congreso tienen un pensamiento que verdaderamente defiendan los derechos de las mujeres en sentido general. Entonces, la prueba está en que muchos proyectos de garantizar más derechos y ampliarlos votan en contra las mujeres legisladoras. Claro, y me decían ayer las maestrantes, porque digo las maestrantes porque creo que son 4 hombres y después el resto son mujeres, que con el tema de la paternidad que se debatió ahora en los 15 días de licencia para los hombres, cómo se debatía el tema, que son muchos días. O sea, todavía no se percibe al hombre, ni las mujeres ni los hombres, en un contexto primero íntimo en la familia, y de que es una responsabilidad compartida, porque se trata de crear vínculos. Y que la madre que esté en una situación de vulnerabilidad, que no duerme bien, que necesita apoyo, que necesita compañía para ella descansar mientras el papá cuida al bebé o le da la leche o le cambia el pañal, para no decir el pañal desechable, mientras le puede hacer o la cena o el desayuno o hacer alguna tarea del hogar para que ella pueda llevar esos primeros quizá 15 días, ¿verdad?, que él tiene licencia, con un apoyo, con un cuidado, para que ella pueda estar en una situación de confort, de descanso, para poder atender mejor a la cría. Porque la pareja, según la evolución, aparece cuando nace la cría, para que esos dos adultos crearan vínculos para proteger a niños y niñas. Pero sí, que al principio tú hablabas un poco, aunque no mencionaste la palabra de la polarización de lo femenino y lo masculino, de la maternidad y la paternidad, entonces no estamos hablando de una complementariedad equitativa, de igualdad en el ejercicio de la parentalidad, pero tampoco tenemos una igualdad en el ejercicio de la política. Bueno, ahí es que menos hay. Menos hay, pero cuando nos vamos al sistema de creencias, aparecen todas esas ideas
erróneas acerca de la mujer, los derechos de las mujeres, la participación de las mujeres en la política. Entonces, una de las cosas que yo, no recuerdo el libro que leí, de verdad, tengo que ser honesta, que decía que, explicaba que Hillary Clinton no ganó las elecciones porque su postura como líder política, ella se manejaba con las estrategias masculinas, con el discurso masculino y no desde el discurso de lo femenino. Wow, entonces, ¿cómo tú conectas con una mujer que va caminando hacia el empoderamiento con un discurso distorsionado acerca de la idea de ser mujer? Entonces tú no estás promoviendo un cambio hacia ese empoderamiento real y sostenido. Bien, una pausa de nuevo y volvemos. Continuamos con Soraya Lara, Mujer y Espacios Públicos. Soraya, veníamos discutiendo desde el segmento anterior cómo equilibrar la balanza de la presencia de la mujer en los espacios de elaboración, aprobación y ejecución de políticas públicas cuando hay todavía disonancias cognitivas sobre ideas erróneas sobre qué es ser mujer y cuál es el rol que presenta dentro de la sociedad. Definitivamente yo creo que las mujeres hemos ido haciendo el cambio independientemente de las políticas públicas, porque las políticas públicas todavía estamos atentas a que ocurran. Hay programas, hay un ministerio que se desarrolla más que otra, pero políticas públicas, que es esa coordinación interinstitucional de lo público y lo privado, entonces no está ocurriendo en la magnitud de los tiempos, ¿no? Entonces lo que creo es que las mujeres tenemos que seguir creando conciencia, tener una mirada reflexiva acerca de nosotras y nuestra participación en lo público y lo privado, para seguir generando cambios. Apegarnos a esos cambios basados en los principios y los valores que nos hacen participar de una manera justa, solidaria y ética. Y yo creo que en la medida que como mujeres comencemos a pensar de esta manera, podemos conquistar mucho más espacios públicos para nuestro beneficio, pero que también si nos beneficiamos las mujeres, se ha demostrado que se beneficia a la familia, de manera que también es una distorsión plantear que el empoderamiento de las mujeres es un retraso para la familia, cuando la feminización de los espacios lo que lleva es a avanzar a la sociedad. Desde el aula, ¿qué podemos hacer? Desde el aula creo que tenemos que seguir construyendo también espacios más solidarios, de entender que lo que tenemos frente a nosotros son personas con todo el derecho de que maestros y maestras también superen todas esas distorsiones cognitivas para poder crear un ambiente académico más justo, más participativo y de respeto a las diferencias entre el saber, entre lo que tú sabes y lo que yo sé. Entonces yo creo que en la academia es necesario crear un movimiento también basado en la igualdad de derechos, pero igual basado en la igualdad y el derecho a yo recibir un conocimiento digno, humano y respetuoso. Bien, yo creo que los estudiantes están esperando y ven. Vamos ahora con la sección que Gustavo bautizó, lo que dicen los estudiantes. El día de hoy, en ¿Qué dicen los estudiantes? Con René Guzmán, estaremos hablando sobre el abuso y veamos qué opinan los estudiantes acerca de este y claro, ¿por qué no? ¿Qué recomendación le hacen a esas personas que tienen miedo a denunciar este abuso? ¿Alguna vez has sido víctima de abuso dentro de la universidad? Dentro de mi universidad, bueno, tengo 3 años estudiando lengua y literatura en la universidad. Soy cristiana y al estar en una religión, en una universidad donde se practica o se profesa una religión distinta a la mía, pues pensé que tendría algún tipo de inconveniente, sin embargo no, nunca se me ha mencionado por religión alguna y mucho menos he tenido ningún tipo de bullying, si se puede decir así, físico ni de ninguna índole en estos 3 años. Aquí en la Universidad de Camaima no he sufrido
de abuso ni acoso, aunque se de otros casos. ¿Cómo crees que reaccionan muchas personas ante ese abuso? Con temor. La gran mayoría de personas que sufren de abuso, especialmente sea por parte de profesores u otros estudiantes, generalmente tienen miedo de reportar esas instancias a las autoridades correspondientes porque creen que no serán escuchadas y lamentablemente en muchos casos no son escuchadas. Creo que se sentirían acorralados ya que estarían constantemente expuestos a ese tipo de abusos, por así decirlo, y que es penoso cuando no encuentran la ayuda para poder salir de esa situación. ¿Crees que son escuchadas estas personas? ¿O crees que ellos se expresan? No son escuchadas y es porque no saben cómo expresarse, ya que por así decirlo, el 90% de los casos, toda persona que se expresa por acoso o bullying siempre es ignorado. Entonces creo que es más por miedo a que lo ignoren y a que su agresor se haga más fuerte. Eso depende mucho de su carácter. Por ejemplo, si es una persona insegura, puede tener muchos problemas porque así comienza a tener depresión, a tener inseguridades y creo que se puede sentir muy mal, inclusive llegar a salir de la universidad para no seguir siendo víctima de eso. Les recomiendo que analicen su entorno y elijan bien con quién hablar, ya que no todo el mundo estará para apoyarte. Bueno, lo primero es que piensen bien con las personas con las que se junten, que alejen de su vida a todas las personas que le hacen mal y que comiencen a hablarlo, a decirlo. Creo que cuando nosotros hablamos lo que nos pasa podemos salir más rápido de ello y que si llegan a un punto donde es mucho, ya que no pueden, entonces que vayan y busquen ayuda en salud mental. A reportarlo de todas maneras. Es porque uno tiene ese temor de que uno no sea escuchado. Pero si uno no habla, ahí sí es verdad que no va a ser escuchado. Conseguir evidencias de esa instancia de abuso y llevarla a las autoridades correspondientes con tal de que la justicia pueda ser servida.